realidad es que el caso Cote Cabezudo supuso que me largaran de los grandes medios. Si no fuera por Ketty, no nos hubiéramos enterado de... Fue la primera, la pusieron a parir y ha hecho un trabajo que creo que merece el Premio Nacional de Periodismo y que si estuviéramos en Estados Unidos le darían el Pulitzer. La historia del PSOE es una historia negra, la historia del socialismo español desde el año 34 hasta hoy es una historia negra en la que salpicada de sangre y salpicada de corrupción. Me da pena, por un lado, el panorama, que es desolador, y que el personal se queda con las putas de Ábalos. Cuando lo grave aquí es la autoamnistía como síntoma máximo de hasta qué punto Pedro Sánchez se ha cargado todas las instituciones. Le queda la monarquía, que están en ello, pero el destrozo institucional del sanchismo va a ser difícil de reparar. Empezaremos por lo que mucha gente se habrá preguntado al verte hoy por aquí, que es ¿dónde andas? ¿Qué es de tu vida? ¿Por qué no apareces en los grandes medios ahora? ¿Qué pasó? Bueno, respecto a los grandes medios, pasó que el caso Cote Cabezudo me supuso que o sea, no vengo aquí a ejercer de víctima de nada, pero la realidad es que el caso Cote Cabezudo supuso que me largaran de los grandes medios. Y ahora soy un abuelo, es jubilado porque tenía necesidad de cobrar, de tener algún ingreso y después de toda mi puta vida pagando, quería que empezaran a devolverme. Y después tengo un digital, no un periódico, una revista digital que se llama IT Magazine, que es Imaginación y Talento, que monté junto a Mario Díez, el abogado de las víctimas de Cote Cabezudo, y tenemos una asociación que se llama Justicia Poética, en la que ayudamos a víctimas de delitos sexuales. Y entonces no estoy en los grandes medios porque no me quieren y ahora mismo tampoco los quiero yo. Y estoy feliz con mi trabajo con la asociación, con el trabajo en IT Magazine, y estoy trabajando ya, preparando la segunda parte del documental de Cote Cabezudo, que se llamará Los Lobos de San Sebastián. De todos modos, para la gente que quiera conocer la historia de Cote Cabezudo, hay un documental en Netflix que se titula En el nombre de ellas, que recomiendo a todo el mundo que lo vea, en el que se cuenta sobre todo el procedimiento judicial, el calvario que vivieron las víctimas, que algunas de ellas decían: nos hemos sentido más violadas por Ana Isabel Pérez Asenjo, la juez instructora, que por Cote Cabezudo. Juez instructora que después de una querella del abogado de las víctimas fue apartada de la causa y se le pasó la causa a otro juez que en el instante decretó la prisión de Cabezudo, pero esta señora, Ana Isabel Pérez Asenjo, no decretó durante años la prisión de Cabezudo. Ahora abundamos en más temas también de actualidad, que siempre está vibrante la actualidad, pero como esto es prólogo de la entrevista del Purgatorio, siempre preguntamos, Melchor, por la relación de los invitados con la fe. ¿Cuál es tu relación? Bueno, mi relación con la fe es estupenda, por mi parte, y mi relación con Dios también. Y espero que la de Dios conmigo lo sea. O sea, soy creyente y convencido y feliz de serlo, aunque no esté de moda.
Melchor Miralles, bienvenido al Purgatorio de Objective. Bien hallado, un placer porque soy seguidor de Objective y del Purgatorio. Está bien que lo diga. A ver si así nos mantienen para la próxima temporada, que siempre sabes que hay renovaciones. Hombre, seguro. Hay, bueno, nunca se sabe. Hay que luchar semana a semana, partido a partido. Está renovado, bueno, como Mbappé. Yo como Mbappé. Cobrando un poco menos, pero como Mbappé. Bueno, Miralles que ha hecho mil cosas, aunque digamos que siempre la etiqueta que más te ponen es periodista de investigación. Sí, que a ti no te gusta mucho esto. No me gustan las etiquetas. Esto es como el que dice, soy periodista deportivo, soy periodista económico. Yo soy periodista y he dedicado buena parte de mi vida a lo que se conoce comúnmente como periodismo de investigación. Pero yo creo que todo el periodismo es investigación. O sea, el periodismo es muy difícil, a la vista está, porque está prácticamente desaparecido, pero es un oficio que consiste en enterarte de las cosas. Para eso hay que estar en la calle. En las redacciones, no voy a hablar de la de Objective, donde hay gente a la que admiro mucho y donde está una persona para la que yo reclamo el Premio Nacional de Periodismo, que es Ketty Garat. Pero yo he visto muchas redacciones en las que la peña está sentada delante de un ordenador y no pisa la calle. Entonces, el periodismo es enterarte, informarte de lo que te has enterado, verificar la información que has obtenido y publicar, caiga quien caiga, aunque el que caigas seas tú. ¿Cómo es el periodismo desde la barrera o desde la distancia o desde la jubilación? Bueno, yo no dejaré nunca de ser periodista y de buscar información. ¿Y cómo lo veo? Fatal. O sea, creo que estamos en un momento... Yo veo mucha propaganda y poco periodismo y por eso me gusta de Objective. Me gusta por muchas cosas. Primero le tengo cariño porque escribí en el origen en The Objective y me gusta mucho porque es uno de los reductos que quedan de periodismo de verdad, y después me parece que hay un derroche de talento. Se ve que hay pasta y pero es que hay muchos medios en los que hay pasta pero no hay talento y eso es dramático. Pero habrá medios que haya más pasta todavía y menos con toda seguridad y menos también. Pero me refiero que hay medios, desde el punto de vista del diseño me parece fantástico y creo que es como un parque de atracciones de la información, ¿no? Yo transito por todos los medios y no es fácil que me ponga a leer en muchos medios. Y en The Objective no hay día en que no me lea 7, 8 piezas y no me vea 1 o 2 vídeos. Pues te lo agradecemos. Y reitero, tengo mucho interés en el elogio al trabajo de Ketty. Que si no fuera por Ketty no nos hubiéramos enterado de... Fue la primera, la pusieron a parir y ha hecho un trabajo que creo que merece el Premio Nacional de Periodismo y que si estuviéramos en Estados Unidos le darían el Pulitzer. Creo que tú conoces bien la soledad del que es el primero. Sí. ¿Cómo es? Maravillosa. La soledad del que es el primero en informar de algo hasta que espere que venga el resto de... Y que te ponen a parir. Sí. Y que te ponen a parir. Y después se suben al carro como si fueran ellos los... Esas son las miserias de este oficio maravilloso, que tiene miserias, pero hay pocas cosas tan sexys, tan excitantes,
tan reconfortantes como dar una exclusiva. Yo en mi época, ahora las exclusivas vuelan, ¿no? En mi época del papel, que era más difícil que te las robaran, porque tenían que pasar 24 horas hasta que al día siguiente en los medios, pero esa sensación de decir soy el primero y este es un asunto del que nadie habla, a mí me parece maravilloso. Y tiene una parte dura, pero bueno, la vida, la dureza, los palos y las derrotas son las que te hacen aprender, ¿no? Como periodista de investigación, ¿cómo analizas el trabajo de Leire Díez, que ya asegura estar haciendo un reportaje de investigación sobre el asunto de los hidrocarburos? ¿Te parecen métodos que tú conoces o has conocido, ¿no? Esto de ofrecer pactos con fiscalía, de no sé qué te llamo, no sé qué juez. ¿Cómo lo analizas tú? Eres un cachondo. Eres un cachondo. Sí, sí, no, yo toda mi vida iba ofreciendo pactos con la fiscalía, con el gobierno, con tal, sí, sí, o sea, bueno, o sea, a mí me pareció como un chiste, o sea, como si fuera un programa de humor, ¿no? El que esta señora pretendiera convencer a alguien de que su trabajo era un trabajo periodístico. O sea, insólito, como tantas cosas insólitas que estamos viviendo, ¿no? Pero yo creo que hubo muy poca gente que compró esa mercancía averiada. Esa es mi impresión, igual estoy equivocado. Tú has conocido has conocido muchas etapas de la historia política de España y aparte porque las has contado en buena medida como periodista. Pero se hace siempre, últimamente, al menos en sus últimos meses, se hace una comparación entre los últimos años de Felipe González al frente del gobierno, en la Moncloa, y de lo que algunos presumen que pueden ser los últimos años o meses o tiempo en el poder de Pedro Sánchez. O sea, esta sucesión, esta escalada de casos de presunta corruptela, de ingresos en prisión, de portadas, de noticias escandalosas, de esa sensación permanente de que el gobierno está asediado por noticias que le vienen y que el gobierno no sabe muy bien por dónde le va a venir el escándalo del día, el escándalo de la semana, lo que pasa un lunes se olvida un viernes. Yo creo que sí lo saben, pero bueno. A ver, yo con Felipe González soy muy crítico. No comparto algunas piezas que he leído en The Objective, la última hoy mismo. O sea, yo creo que Felipe González, que hizo muchas cosas bien, tiene una sombra que, en mi opinión, le inhabilita para la vida política, para ir dando lecciones de democracia, que es que su gobierno organizó y financió una banda de asesinos que asesinaron a 29 personas, decenas de heridos, secuestraron a un anciano viajante de comercio al que se plantearon asesinar y enterrar en Calviva, y que un presidente de gobierno bajo cuyo gobierno ha ocurrido eso no puede dar lecciones de democracia. Pero me ha parecido delirante que cuando Felipe González ha salido a decir que Pedro Sánchez debe irse y convocar un congreso por la honradez, no sé cómo fue la expresión que utilizó, en defensa de la honradez, de la decencia del Partido Socialista, ha habido un documento firmado por un montón de exministros, exaltos cargos, entre ellos José Barrionuevo y Rafael Vera, ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad, condenados por terrorismo de Estado. Y es la única vez que ha ocurrido en mi vida que he estado de acuerdo
con un mensaje en Twitter, en X, de Óscar Puente, que leído el documento y vistos los abajo firmantes, colgó un mensaje que decía: solo faltan Amedo y Domínguez. Y entonces digo, pero para estos socialistas asesinar sí, pero robar no. A mí me parece peor asesinar, claramente. ¿Tú tienes mejor opinión de Pedro Sánchez que de Felipe González? Mi opinión de Pedro Sánchez no puede ser peor. En lo político, en lo personal, he tenido mucha relación con Pedro Sánchez, o sea, le conozco. Pedro Sánchez, que se sepa, no ha organizado y financiado una banda de asesinos. Felipe González sí. Dicho eso, Pedro Sánchez, siendo un joven estudiante de Derecho, apareció en un programa de televisión en Telecinco que se llamaba Moros y Cristianos, en el que se estaba hablando del asunto Gal, y lo que hizo fue criticar a quienes desde el periódico El Mundo entonces, antes Diario 16, denunciábamos el crimen de Estado. O sea que ya adoptó una posición de defensa de González y de crítica del periodismo independiente, del periodismo libre. Entonces, tengo mejor opinión de Sánchez que de González, diferente, pero hay una diferencia sustancial que... Para ti es el escándalo de los GAL. Bueno, que uno organizó y financió una banda de asesinos y el otro, que yo sepa, por ahora no lo ha hecho. Sí, pero bueno, Felipe González nunca va a decir yo financié ello. Lo que ha dicho siempre es que él no estaba al tanto de ello. Sí, es decir, como Sánchez dice ahora que no estaba al tanto de... Claro, ya, pero Felipe González, digo, puede jugarse en decir, pues no hay una sentencia judicial que acredite que él estaba al tanto de ello y que él ordenó eso. Que siempre va a haber polémica, por supuesto, eso es opinable. Bueno, yo creo que no hay nadie que tenga duda alguna de que si te condenan el Tribunal Supremo a toda la cúpula del Ministerio del Interior, al Ministro del Interior, al Secretario de Estado de Seguridad, al Director General de la Policía, al Director General de la Guardia Civil, funcionarios, subcomisarios, comisarios, inspectores, y el presidente no sabía nada. Es imposible. Y después hay testimonios, dos especialmente relevantes, uno el de Martín Prieto, periodista, y otro el de Ricardo García Damborenea, que se autoinculpó y que dijo: yo fui el que le dijo a Felipe, hay que hacer esto, hay que ir a matarles. Y Felipe González a Pedro J. Ramírez, siendo Pedro J. mi director, le dijo: nosotros dejaremos de matarles a ellos cuando ellos dejen de matarnos a nosotros. Por lo tanto, Felipe González no fue condenado, pero la responsabilidad política, Pedro Sánchez no ha sido condenado. Claro, eso es diferente. La responsabilidad política, por supuesto, que la tiene. Es que es de la que yo hablo. Y entonces, políticamente, los dos son responsables de hechos gravísimos, pero a mí me parece más grave matar que robar. De todos modos, pudieron sacar 1000 lecciones de aquello. Claro, si los GAL no quebraron al PSOE, y la cosa fue, como todos bien saben, y tú en mejor caso, muy grave, muy grave. Tampoco, digamos, el caso Koldo, Ábalos, Cerdán, hidrocarburos, tampoco esto va a quebrar al PSOE. Habrá escándalo, pero el PSOE se ha demostrado algo, a pesar de todos los escándalos, que sigue resistiendo a ello. Puede haber etapas fluctuantes, mejores, peores, pero que... Bueno, la historia del PSOE es una historia negra. La historia del socialismo español, desde el año 34 hasta hoy, es una historia negra en la que salpicada de sangre y salpicada de corrupción. Con González hubo unos niveles de corrupción descomunales.
el caso más relevante es Filesa, ¿no? De financiación ilegal del partido. Y después otros casos graves, con una cantidad menor, el caso de Juan Guerra, el hermano del vicepresidente, Malesa, Time Sport, Ibercorp, es decir, casos de corrupción que afectaron a la Cruz Roja, a Renfe, o sea, hubo una corrupción galopante. Sobre la actualidad, no sé qué palabras te vienen cuando ya no vives la actualidad dentro de una redacción de un periódico, pero la sigues, lees los periódicos, constantemente, estás al tanto de la radio. ¿Qué sensación te da? Y repito lo que decía. Digo, si a veces te da una especie como de flashback de escándalos continuos como tuvo la última etapa del gobierno de Felipe González y como parece que está teniendo esa etapa, que no sabemos si será la última del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, o sea, lo sigo con todo el interés y me da mucha pena. Me da mucha pena porque me da pena, por un lado, el panorama, que es desolador, y que el personal se queda con las putas de Ábalos. Cuando lo grave aquí es la autoamnistía como síntoma máximo de hasta qué punto Pedro Sánchez se ha cargado todas las instituciones. O sea, le queda la monarquía, que están en ello, pero el destrozo institucional del sanchismo va a ser difícil de reparar. Y entonces eso me produce mucha tristeza porque amo a mi país y veo que estamos en una situación crítica, ¿no? Me has dicho antes, antes de empezar la entrevista, y desvelo esto, si puedo. Puedes desvelar todo. Me has dicho antes, yo no me alegro de que Santos Cerdán, o no entiendo la alegría de que haya gente que se alegre porque Santos Cerdán... No, he dicho no comparto. No comparto la alegría, o sea, la entiendes, pero no la compartes, la alegría de que haya gente que dice, uy, qué alegría de Santos Cerdán. No, yo desde que se produce el ingreso en prisión de Santos Cerdán, no dejo de escuchar. Yo estoy mucho en la calle y no dejo de escuchar a gente, por fin, ya era hora, todos a la cárcel, no sé qué. Y entonces yo digo, primero, a mí no me alegra que nadie entre en la cárcel. Así, no me produce alegría. ¿Por qué? Porque sé lo que es una prisión, de hecho he estado preso, y después tengo una impresión, esto es una impresión, no es una información, pero tengo una impresión de que una vez más, y no cuestiono, que hay indicios más que razonables para la decisión que ha tomado el juez como consecuencia de una petición del fiscal anticorrupción. Pero tengo la impresión de que una vez más, porque esto ya ha ocurrido en España, se utiliza la prisión provisional, que no me gusta nada, la prisión preventiva, perdón. Yo creo que la gente debe ir a prisión cuando esté condenada. Y la prisión preventiva en casos muy excepcionales. Y no me gusta que se utilice la prisión preventiva para ablandar a alguien, para que cante. Y tengo una impresión de que en este caso, aparte de todos los indicios, se ha dicho, cuando ingrese en prisión probablemente cante, y como advertencia a Ábalos y a Koldo, que tienen pendiente comparecer. Claro, uno de los, pues yo creo que el motivo principal por el que se manda a Cerdán a la prisión, entiendo que es el tema de la posibilidad de destrucción de pruebas. Que es cierto que también ha habido gente que ha dicho, bueno, a ver, también estuvo un fin de semana en el que dijo que iba a entregar el acta un viernes, no entregó el acta de diputado, estaba aforado, y la entregó creo que el lunes. O sea, que tuvo un fin de semana entero por si de repente le da por hacer lo que sea. Vaya usted a saber. Ha tenido bastante tiempo. Tiempo para destruir pruebas, y no es por mal pensar,
Bueno, y de entrada, desde que tenido. hemos sabido, gracias también a The Objective, al menos yo, que Pedro Sánchez advirtió a Ábalos de que estaban investigando a Koldo, y blanco y en botella a Pedro Sánchez le informó el ínclito fiscal general. Pedro Sánchez, si están investigando a Koldo, Pedro Sánchez sabe que Koldo, Ábalos y Cerdán, la banda del Pelló. Tú le hiciste, si mal no tengo entendido, la última entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. Sí, señor. ¿Sabías que era la última o intuías que era la última? O... No lo sabía, pero lo intuía. Y en honor de Zapatero... Fue en Punto Radio, ¿no? En ABC.radio. En ABC.radio. Tengo que decir que yo solicité la entrevista por los cauces oficiales. Y Miguel Barroso, que Dios le tenga en su gloria, porque falleció, Sí. me dijo: Melchor, ninguna posibilidad. O sea, a ti no te va a dar una entrevista. Yo a Miguel Barroso le conocía muy bien, a todos los hermanos Barroso. Y entonces llegué a Zapatero a través de un amigo común. Y entonces le hice saber, le dije: oye, no es por mí, que yo no soy nadie, pero yo tengo mi cadena, ABC.radio tiene 400 y pico mil oyentes, que tienen el mismo derecho a escuchar una entrevista con Zapatero que los oyentes de la SER, de la COPE, de Onda Cero. Has dado entrevistas a todas. Bueno, y entonces, en contra de la opinión de Miguel Barroso, Zapatero me dio la entrevista. Y me dijo 20 minutos. Me llamó él y dice: Melchor, me la vas a hacer. Tal día, 20 minutos. Y dije: fenomenal. Y entonces, te cuento el anecdotario. La entrevista fue muy tensa, empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 10 menos 2 minutos, cuando ya tenía que irme al boletín de noticias. Sí. Y entonces, durante la entrevista, estaba el tema de ETA muy candente. Y yo en varias ocasiones le llamé mentiroso y le dije: usted nos ha mentido reiteradamente en este tema. Y después él tenía unos cuantos folios ahí, un boli, y yo me fijaba y no escribía nada. Y en un momento dado le dije: presidente, bueno, ¿y qué me cuenta del cisco que tiene organizado en el partido? Y entonces me di cuenta de que escribía en el folio cisco con Z, con una Z grande. Y entonces, bueno, terminamos la entrevista y entonces yo dije: ese papel me lo llevo. Y como dice mi amigo Ángel Antonio Herrera, al que has tenido aquí también, que me dijo: toda entrevista es un robo. Y en este caso, porque Ángel me hizo un texto, porque lo tengo enmarcado, el folio. Y entonces yo puse mis papeles encima de los de Zapatero y arramplé que lo único que había escrito es cisco con Z, que era muy significativo, ¿no? Y entonces me dijo: oye, Melchor, pues ¿te da tiempo a tomar un café? Sí, sí. Y comentamos y me dijo: oye, dos cosas. Una, me dijiste 20 minutos y hemos estado 1 hora. Y dos, me has llamado mentiroso 8 veces. En mi modesta opinión, creo que con 2 hubiera sido suficiente. Y, o sea, porque Zapatero encajaba bien. No, yo creo que Zapatero, cuando se dice que tiene talante, realmente yo creo que tiene talante para aceptar, debatir y hablar con él y da entrevistas. Sí, Zapatero fue el origen de todo lo que estamos viviendo, pero en relación con los medios, creo que ha sido probablemente el presidente que ha actuado con más justicia en relación con el trato a los medios. Hablando de presidente para aspirante a presidente,
de presidente a aspirante a presidente. ¿Qué te parece Alberto Núñez Feijóo? Es decir, pues, las encuestas, la gente da por hecho que de un momento a otro pues acabará llegando a la Moncloa. Igual no. Pero yo creo que llegará a la Moncloa y no me estimula nada, porque me temo, a la vista de lo que conocemos, no le conozco íntimamente a Feijóo, pero me da la impresión de que va a ser un Rajoy bis. Inmovilista, digamos. Sí. O sea, yo no he visto desaprovechar una mayoría absoluta como la desaprovechó Mariano Rajoy, y después también incumpliendo su programa electoral. Y me temo que Feijóo va a ser en eso un Rajoy 2. O sea, por eso no me estimula mucho. Y después vamos a ver el Congreso del PP que sale de ahí, pero la llegada de Feijóo, dice, no, nuevas caras y tal y cual, y yo soy un veterano del Vietnam, y yo decía, caras nuevas. Yo veo ahí a Esteban González Pons, veo a Javier Arenas. Javier Arenas. El joven Arenas. Javier Arenas, campeón. Era su frase. Llamaba a todo el mundo campeón, sí. Y yo veo a Campeón ahí en el Senado, o sea, al lado de... Y digo, pero esto, el nuevo PP, Javier Arenas, y que vendrá otro, y ahí seguirá Javier Arenas. Entonces, no me estimula nada el Partido Popular. ¿Te estimula más Vox? No. No me estimula ningún partido político. Yo tengo ideología, soy de derechas y jamás he militado en un partido político, y si mañana hubiera elecciones votaría, pero sin entusiasmo. Voté en el 82 a Felipe González con entusiasmo. Jamás me podré arrepentir de haber dado un voto como ese, y con entusiasmo porque dices, bueno, el cambio, ¿no? El cambio. Yo he vivido la política desde la cuna, he vivido contra Franco, he visto cómo la dictadura persiguió a mi padre, que era un hombre de derechas de toda la vida, que hizo la guerra en el bando nacional y que estuvo un año deportado después del Congreso de Múnich, el famoso contubernio mal llamado, y después yo a los 14 años, para ver a mi padre, iba a la cárcel de Carabanchel. Entonces he tenido conciencia política desde muy jovencito. Soy el pequeño de 10 hermanos, todos mis hermanos estaban en política, en Partido Comunista, organizaciones de izquierda. Yo nunca milité, nunca fui comunista, siempre me generó mucho rechazo al comunismo, pero siempre he tenido conciencia política. Y vi en el 82 al Partido Socialista y a González como una esperanza de cambio. Y lo voté con entusiasmo. Pero mañana votaría, pero sin ningún entusiasmo. No me gusta ningún partido político. Tengo por ahí cerrando casi una petición. Esta es casi petición. Es difícil la petición, pero... pero pide por esa yo lo pido, por si acaso tú puedes mover hilos. Tú has sido productor de cine, has sido y eres de cine, de documentales, productos audiovisuales, de películas como El Lobo, que la gente la recordará, donde se cuenta la historia de Miquel de Garza, que es la gente de Jarza, que es la gente de los servicios secretos que se infiltró en ETA. Una parte de la vida de Miquel. Una parte de la vida de El Lobo, como la apodaban. Gal también, la peli. Y muchas otras. Y muchas otras. ¿Qué hay que hacer para hacer un biopic de la vida de José Luis Ábalos? Que es el que a mí más me interesa.
Y no solamente por el asunto sexual, vamos a decir, sino por el propio personaje en sí, porque Cerdán es alguien demasiado gris, o sea, demasiado funcionarial en su modo de dispensar, no sé. Koldo me parece demasiado tosco, demasiado vasto, pero Ábalos creo que encaja en un arquetipo de personaje que cinematográficamente creo que quedaría muy bien. ¿Crees que se podría llevar a cabo un biopic? Sí, claro que se podría. ¿Lo podemos ver ahí? La primera tentación es decir que Santiago Segura y Torrente, ¿no? Bueno, además, Ábalos nacido en Torrente, sí, lo que es la vida. Pero ¿qué hay que hacer para hacer una producción audiovisual? Primero tener una buena historia y después tener un buen guión, que es lo más difícil. No hay tantos buenos guionistas, ¿eh? Entonces tienes que dar con un buen guionista y con una buena historia y un buen guión, tocar puertas y tocar puertas, te las cierran, tocar otra. Y mi experiencia vital es que siempre que me he propuesto hacer algo, he terminado haciéndolo. Me ha costado muchísimo. El audiovisual cuesta mucho. Melchor Miralles, feliz verano y gracias por haber venido al Gracias a vosotros. Quede con Dios. Venga.